Cuando algo no puede ser plenamente discernido por nosotros o alcanzado por nosotros, nos genera, hay liberación de hormonas y se nos genera una sensación. Y cuando finalmente queda claro, descubrimos o llegamos a la plenitud de ello, entonces tenemos satisfacción. Por eso incluso también es una verdad que las cosas que alcanzamos con esfuerzo nos hacen mejor, nos hacen más bien que aquello que conseguimos fácil. Pero bien, quiero enfocar la cuestión del misterio porque lo que quiero con ustedes en este día, en esta oportunidad, es estudiar el libro de los... Creo que voy a cambiar de micrófono. Ya, ahora sí. Quiero estudiar con ustedes el libro de Efesios, la carta de Pablo a los Efesios, con el enfoque en una palabra que Pablo usa a menudo en sus cartas. Y esta palabra es la palabra misterio. El propósito de hoy es comenzar, es una introducción al tema de Efesios, donde Pablo, en su manera peculiar de enseñar, comienza hablando de grandes cosas y llega a las cosas más pequeñas, pero que son las más vitales. Y eso vamos a entender al final del libro de Efesios. Pero para iniciar en este día, me gustaría que entendiéramos el contexto de la carta, el histórico, y también después estudiar la carta desde el comienzo hasta llegar al punto que queremos. Éfeso era una ciudad que estaba en la provincia romana de la Asia Menor. Es la misma provincia donde estaban algunas iglesias que yo creo que ustedes conocen. Filadelfia, Laodicea, Éfeso estaba ahí ya, ¿no? Pérgamo, Esmirna, todas esas iglesias que ustedes ya conocen, ¿no es cierto? Del Apocalipsis. Estaban todas en esa misma región. En esta ciudad específica había un templo a la diosa Diana, que era un templo magnífico, incluso considerado una de las 7 maravillas del tiempo antiguo. En esta ciudad había una rotatividad, no sé si así se dice en español, rotación, la gente entraba y salía mucho a esta ciudad. Era como un punto turístico. Incluso si querías entrar a Éfeso, pagabas como si fuera un ingreso. Era como entrar a un parque, algo así, o alguna atracción turística. La ciudad era así y mucha gente siempre estaba ahí. Era un centro comercial muy grande también. Eso hacía que hubiera personas de todo el mundo conocido entonces en la ciudad de Éfeso. Entonces, si vamos a ver hoy, es un poco parecido a lo que tenemos aquí, ahora. Gente de Brasil, gente de Perú, gente de Argentina, de Chile, pero allá había de muchos otros lugares, y eso hace que haya una pluralidad de culturas y experiencias. ¿Y qué pasa cuando hay mucha gente diferente en un mismo lugar? ¿Es fácil que haya siempre armonía? La realidad es que cuando un grupo muy grande puede actuar de manera concisa todos juntos, uno se asusta porque es difícil que mucha gente haga algo juntos. Esa es la realidad. Tiende a haber desunidad. La gente tiende a separarse por sus diferencias. Y entonces tengan en mente, la ciudad de Éfeso era una ciudad llena de gente de toda especie. Pero en esta ciudad Pablo vio una oportunidad de llevar el evangelio más rápido al mundo. Está escrito que en 2 años Pablo evangelizó toda la región de Asia Menor solo estando en Éfeso, porque entraba y salía mucha gente. Entonces rápido todos conocieron el evangelio en esa región. Y eso entonces benefició al evangelio. Y el objetivo de Pablo, ahora, antes de decir del objetivo de Pablo, quiero que entiendan dónde estaba Pablo. Muchos años después, o algunos, mejor no muchos, Pablo fue preso, fue llevado a Roma y quedó 2 años en la prisión. Estando en la prisión escribió 4 epístolas, y una de ellas es la epístola de Pablo a los Efesios. O sea, Pablo estaba preso cuando escribió. ¿Y cuál era el objetivo, cuál era la intención de Pablo al escribir este mensaje? El mensaje del libro de la carta a los Efesios. Al estudiar la carta vemos que hay un tema que une toda la carta. Y el tema es, redundantemente, la unidad. Ese es el tema de la carta. Y eso es comprensible llevando en cuenta el hecho de que Éfeso era una ciudad tan diversa, con tanta gente de tantos lugares, tantas culturas,
tantas maneras distintas de adoración, pero ahora todos se habían unido, por lo menos los que estaban en la iglesia, en la fe cristiana. Y Pablo ahora tenía el desafío de enseñarles y ayudar a esta iglesia a mantener la unidad a pesar de la diversidad. Y ese es el tema de esta carta. Ahora con esto en mente quiero que leamos ya una pequeña parte de ella, que está en Efesios capítulo 1, verso 9. Dice, hablando de Dios el Padre, Él nos dio a conocer el misterio de su voluntad, según su beneplácito, el cual se había propuesto en sí mismo. Y ahora Pablo comienza a hablar de un misterio. Y ahora nos toca descubrir cuál es ese misterio, ¿cierto? Entonces vamos a avanzar. Pablo habla un poquito más del misterio en el capítulo 3, versos 3 a 5. ¿Qué dice? Pues por revelación me fue declarado el misterio, como antes lo he escrito brevemente. Al leerlo podéis comprender cuál sea mi conocimiento en el misterio de Cristo, el cual en otras generaciones, o sea, en el pasado, en la historia pasada, no se dio a conocer a los hijos de los hombres como ahora. Es revelado a sus santos apóstoles y profetas por el Espíritu. O sea, este misterio en los tiempos antiguos, o sea, antes de Pablo, no era tan claro. En los días de los apóstoles y de Pablo quedó claro. Fue esclarecido, fue abierto el misterio para que todos pudieran ver y comprender. Y cuando vamos a encontrar en los otros escritos de Pablo para ver más acerca del misterio, vemos que en 1 Corintios 2:7 él dice que era el misterio más antiguo que existía en realidad. Muy antiguo. Y en 1 Timoteo 3:16 vemos que el misterio es sobre una persona, que es la persona de Jesucristo. Pero vamos a llegar más allá. Vamos a leer 1 Timoteo 3:16 para encontrar algo interesante que él habla de ese misterio allí. 1 Timoteo 3:16. Está escrito, indiscutiblemente grande es el misterio de la piedad. Dios fue manifestado en carne, justificado en espíritu, visto de los ángeles, predicado en los gentiles y creído en el mundo, recibido arriba en gloria. Interesante, el misterio sobre Jesucristo, pero explíquenme. ¿Qué quiere decir visto de los ángeles? ¿Cómo así el misterio ha sido visto de los ángeles? Jesús, ¿hace cuánto existe? ¿Cuándo vino a ser creado? ¿O no vino a ser creado? Siempre existió. Jesús existe desde la eternidad. ¿Y por qué ahora dice que fue visto de los ángeles? ¿Cómo así? ¿Habrá sido que los ángeles no veían a Jesús y ahora recién lo vieron? Vamos a seguir, vamos a centrar en este punto. Vamos a 1 Pedro 1, 9 a 12. También va a aparecer una expresión parecida para aclararnos un poquito más el tema. 1 de Pedro 1, de los versículos 9 a 12. Que dice lo siguiente. Obteniendo el fin de vuestra fe, que es la salvación de vuestras almas. Los profetas que profetizaron de la gracia destinada a vosotros, inquirieron y diligentemente indagaron acerca de esta salvación. ¿Se acuerdan que antes el misterio no era claro? Lo que está diciendo es, los profetas, los antiguos, siempre buscaron comprender qué era este misterio. Porque ellos sabían que existía un misterio, pero nadie podía resolverlo. ¿Qué es? ¿Cómo funciona? Y ahora Pedro dice que los antiguos estudiaban. El verso 11 dice, escudriñando qué persona y qué tiempo indicaba el Espíritu de Cristo que estaba en ellos, el cual anunciaba de antemano los sufrimientos de Cristo y las glorias que vendrían tras ellos. Resumiendo el misterio, por mientras, él se iba a presentar plenamente cuando Jesús muriera. Los antiguos no entendían eso, no entendían cómo ellos podrían ser salvos si eran pecadores.
Usted hoy puede comprender. Hoy sabes que Jesús murió por ti, pero ellos no comprendían eso claramente, porque Jesús aún no había venido. Entonces era un misterio. Pero lo que quiero que apunten o que noten es lo que viene enseguida. Verso 12. A estos se les reveló que no para sí mismos, sino para nosotros administraban las cosas que ahora os son anunciadas por el Espíritu Santo enviado del cielo. ¿Qué dice enseguida? Cosas en las cuales anhelan mirar, ¿quién? Los ángeles. Otra vez. ¿Cómo así? La salvación de Cristo no es para nosotros. ¿Cómo los ángeles se importan tanto con esa cuestión? ¿Qué significa ese misterio? Ya hemos visto, se trata de la salvación de los hombres. ¿Y por qué los ángeles lo ponen cuidado y quieren prestar atención? Volvamos ahora sí a Efesios, capítulo 3, versos 8 a 10. Efesios 3. Verso 8. Dice: a mí, que soy menos que el más pequeño de todos los santos, me fue dada esta gracia, de anunciar entre los gentiles el evangelio de las insondables riquezas de Cristo, y de aclarar a todos cuál sea el plan del misterio escondido desde los siglos en Dios, el creador de todas las cosas, para que la multiforme sabiduría de Dios sea ahora dada a conocer por medio de la iglesia, ¿a quién? A los principados y potestades en los lugares celestiales. Otra vez habla acerca de seres que no son los humanos. En el libro de Efesios, cuando habla de los principados celestiales, de aquello que está en los lugares celestiales, puede referirse a dos cosas. Primero, a realmente lo que está en el cielo, a los ángeles, pero también se puede referir a todo lo que no es del mundo físico, pero no necesariamente está en el cielo. ¿Y quién serían esos? Los demonios. Lo que está diciendo Pablo es que este misterio se reveló y se revela a través de la iglesia a los principados que están en el cielo y también a los demonios, a los ángeles caídos y no caídos. Vamos a profundizar un poco más esta idea. Ángeles y demonios entonces contemplan el misterio y el verso 10 dice que ven la sabiduría de Dios. El misterio tenía el propósito de presentar la sabiduría de Dios. Pero yo pregunto, ¿creen ustedes que los ángeles dudan de la sabiduría de Dios? ¿Qué les parece? ¿Pueden los ángeles dudar? Están ahí mismo con Dios. ¿Cómo pueden dudar? Yo pregunto, ¿por qué surgió el pecado en el mundo? ¿Dónde surgió el pecado en el mundo? El pecado surgió en el mismo cielo. ¿Por qué? Porque alguien puso en duda la sabiduría de Dios. ¿Quién fue este? Lucifer, el enemigo. Y en realidad a través de Lucifer vino a existir el segundo misterio más antiguo del mundo. ¿Cuál es? El pecado. El pecado es un misterio porque no podemos explicar su razón de existir. Y a través de Lucifer vino este misterio, pero el otro misterio, ¿desde cuándo estaba hecho? Desde la fundación del mundo. ¿Se acuerdan que vimos que era el más antiguo que existía? Y bien, dice el Espíritu Profecía en el libro Verdad acerca de los ángeles. El pecado es misterioso e inexplicable. No hay razón para su existencia. Intentar explicarlo es buscar una razón para ello, y eso es justificarlo. El pecado apareció en un universo perfecto, algo que resultó ser imperdonable. ¿Ok? Ya comienza a calentar ahí el clima, ¿no? Bien, ¿y cuáles fueron las cosas que Satanás esparció entre los ángeles en el cielo? Primero, verdad acerca de los ángeles, va a contar esa historia muy bien contada. Él intentó abolir la ley de Dios. Intentó mostrar que la ley de Dios no era tan sabia. Y vamos a tomarlo por este punto, ¿cierto? No es tan sabia, no es tan justa también, pero no es tan sabia. Porque él decía, los ángeles no necesitan esas leyes. ¿Para qué leyes si no las necesitamos? O sea, Dios no es tan sabio. ¿Nos va a dar leyes para seres que ya son santos?
Eso él decía. Después trajo el espíritu de descontento contra Dios en el cielo, trayendo duda a todos ellos acerca de la sabiduría de Dios, usando lo que Dios no podía usar, que era engaño y mentira. Satanás también insinuó que Dios no podría perdonar pecados. Ustedes saben, si ya leyeron la historia en el Espíritu de Profecía de la caída de los ángeles, que Satanás fue tolerado en el cielo por un tiempo, ¿no es cierto? Dios no lo destruyó al instante en que pecó, ¿cierto? Dios no lo hizo. Y en este tiempo, Dios, al contrario, estaba luchando con Lucifer a ver si lo podía hacer volver. Y también a los ángeles que estaban con él. Y el Espíritu de Profecía dice que algunos ángeles quisieron volver. ¿Y qué dijo Lucifer a estos ángeles? Miren esto. El gran rebelde declaró entonces que conocía la ley de Dios y que si se sometía en obediencia servil, le sería arrebatado su honor. Les dijo a los ángeles que tanto él como los demás se habían ido demasiado lejos. Otro engaño. Dios no te puede alcanzar donde estás. Ya pecaste demasiado. No te puede perdonar. Entonces, primero, su ley es injusta. Dios no es sabio. Y también es malo. No te va a salvar si te equivocas en su ley. Eso es lo que Satanás dijo a los ángeles en el cielo. Dios no perdonaría y ahora tendrían que asegurar su libertad y obtener por la fuerza el cargo y la autoridad que no se les había concedido voluntariamente. Yo pregunto, ante estas acusaciones, ¿cómo Dios podría resolver este problema? ¿Cómo Dios podría solucionar esta rebelión y esta condición? ¿Cómo podría demostrar a los ángeles que podría ser sí un sabio legislador, justo, que no se deja descumplir su ley, pero que también es capaz de ser misericordioso? Era la duda. Y por eso era necesario que se manifestara, según lo que leímos en Efesios, la sabiduría de Dios a los ángeles. ¿Cuándo creen ustedes que los ángeles quedaron esclarecidos en relación a este tema? Imagínense, 4.000 años y los ángeles no pudieron comprender plenamente la sabiduría de Dios. Estaban en sumisión a Dios los que no cayeron, pero estaban ahí solamente por fe en Dios, antes que se manifestara el misterio. Y así también fue con los hombres que vivieron en esta tierra siendo fieles a Dios, Abraham y todos los demás, con fe en Dios, aunque no podían ver cómo iban a ser salvos. Y eso era lo que Dios pretendía anunciar al hombre. Y ya ahorita leo un texto acerca de ello, que es para mí uno de los textos más hermosos que hay. Pero bien, vamos ahora a seguir la historia, el camino, ¿no? Después que Satanás cae y trae consigo los ángeles, nosotros vemos que Dios no podría tomar una decisión rápida. ¿Cuál sería lo lógico? Destruir a todos. Pero si lo hiciera, sabemos que iban a quedar dudas en las mentes de los que quedaban, los ángeles. Y entonces Satanás es expulsado en vez de muerto. Es expulsado y entonces va por los mundos buscando a quien pueda engañar. Y llega entonces ¿a dónde? A la tierra. Aquí, en este lugar, Satanás encontró algo que le dio muchísima envidia. ¿Qué fue lo que encontró? Después de los seres angelicales, la familia humana formada a la imagen de Dios constituye la más noble de sus obras creadas. Cuando el Señor presentó a Eva a Adán, ángeles de Dios presenciaron la ceremonia. O sea, aquí estamos hablando del primer matrimonio. En la felicidad y la paz de la pareja santa del Edén, Lucifer contempló una imagen de la felicidad que había perdido para siempre. Conmovido por la envidia, decidió incitarlos a la desobediencia y traerles la culpa y el castigo del pecado. ¿Qué envidiaba Satanás? La familia. Al ver la armonía y la felicidad de Adán y Eva en su hogar del Edén, le dio envidia y ira, odio. Quería hacerlos caer para que sufrieran la misma suerte de él. Mira qué terrible el corazón de Satanás.
Él convertiría su amor, mira el plan de Satanás para la familia, miren bien. Conmovido por la envidia, decidió incitarlos a la desobediencia y traerles la culpa y el castigo del pecado. Convertiría su amor en desconfianza. Sus canciones de alabanza a Dios en reproches a su Creador. Así no solo sumiría a estos seres inocentes en la misma miseria que él mismo sufrió, sino que traería deshonra a Dios y causaría dolor en el cielo. Estos son los planes de Satanás para la familia. Y sigue diciendo que Satanás informó a sus ángeles de sus planes para separar al noble Adán y a su compañera Eva de Dios. ¿Cuál fue la primera obra de Satanás? El primer deseo, separar. Satanás vio a la santidad y a la felicidad y dijo, lo primero que tengo que hacer aquí, ¿qué es? Separar. Separar al hombre de Dios. Y más, si se acuerdan cómo Adán y Eva se iban a proteger de Satanás, ¿cómo era? Los ángeles advirtieron a Eva que no se separara de su marido en sus ocupaciones, pues podría verse en contacto con el enemigo caído. Al separarse, estarían en mayor peligro que si permanecían juntos. Miren, la obra de Satanás. Primero, separar al hombre de Dios. Segundo punto, separar al hombre y a la mujer. La obra de Satanás siempre ha sido a través de la separación. Esa es la manera como actúa para vencer. ¿Ya han visto algún documental sobre animales? ¿Ya han visto leones cazando? ¿Cómo hacen los leones para conseguir atrapar una presa? Ellos miran al más débil y dicen, este es. Van todos y apartan todos y con el alboroto se pierde el más débil y entonces... Eso es interesante. Las cebras, por ejemplo, ellas tienen sus listras, no son blanca y negra, y el león cuando las ve de lejos todas no sabe que son varios animales. Para ellas es como si fuera un solo cuerpo. ¿Cómo voy a atacar algo tan grande? ¿Qué tengo que hacer? Separar. Un águila, cuando está cazando un montón de pajaritos, tiene que elegir uno, tiene que apartarlo de los demás. Y esto en la naturaleza nos da el ejemplo de cómo Satanás hasta hoy vence a los seres humanos, separándolos uno de otros. Esta es la obra del enemigo. Y aunque no hablemos aquí directamente del divorcio aún, ¿no? Vemos que lo primero que él quiso fue separarlos. Él causó desunión en el cielo y ahora en la tierra. El secreto para resistir a la tentación estaba en su unidad. Y la pregunta que yo hago, ¿por qué Eva debería estar cerca de su marido? ¿Por qué? Vamos a ver según la Biblia. Eva era naturalmente más curiosa. ¿Se identifican mujeres? ¿Los hombres lo identifican también? Eso no es pecado ser curioso, ¿ya? Es una característica de la mujer. Eso Dios te hizo así. Y por eso te dijo, quede al lado de Adán. ¿Me entienden? Dios sabía que era para su felicidad y su seguridad estar al lado del esposo. Las palabras del esposo, otra característica de la mujer, las palabras y los cumplidos tienen más poder sobre ella que sobre el hombre. ¿No es cierto? ¿Concuerdan también conmigo? Y eso fue hecho así para que ella pudiera encontrar felicidad con un marido protector y cariñoso. Así fue hecha, para sufrir de eso. Pero para que pudiera ser feliz necesitaba estar junto con su esposo. Adán no se dejaría engañar tan fácilmente. Esa es la realidad. No era tan curioso como Eva. Eso es una característica también del hombre. Pablo dijo en la primera carta a Timoteo que la mujer fue engañada, pero el hombre no. Eso puede parecer, entonces el hombre es más fuerte. Pero eso nos muestra algo más. La mujer tiene tal poder sobre el hombre que Satanás no lo llevó a la caída. ¿Quién lo llevó a la caída? O sea, la mujer, aunque parezca que necesita de la protección del hombre, solo así puede realmente estar protegida, a la vez ella es una gran influencia en la vida del hombre. Y si una mujer es una influencia para bien en la vida del hombre, este hombre hará la voluntad de Dios y serán felices. Pero si la mujer se deja usar por el enemigo, bien, estamos hoy con los resultados de ello. Ese es el resultado. Entonces, la imaginación, solo pensar a Adán que podría separarse de Eva, le hizo mover tanto que decidió pecar para no perderla. Miren eso. La orden se invirtió.
En vez de ser el hombre el que iba a influenciar bien a su esposa, ahora la esposa lo influenció mal. Y ahora los dos cayeron en la trampa de Satanás, dudando de la sabiduría de Dios. Otra vez la cuestión de la sabiduría de Dios. ¿Cómo fue la tentación para Eva? ¿Qué dijo Satanás? ¿Es así que Dios os dijo? No, no es así, no moriréis. O sea, Dios no es tan sabio. No piensen que Dios sabe todas las cosas. Yo creo que si hacen así va a ser mejor. Y yendo por eso, por este camino, se apartaron de Dios y también de su felicidad. Y dice el patriarca y profetas, la historia de los patriarcas y profetas. No parecía haber forma de que quienes habían transgredido la ley pudieran escapar. Los ángeles cesaron sus cantos de alabanza en el cielo. En toda la corte celestial hubo duelo por la ruina que el pecado había causado. Pero en todo esto había algo que ocurrió desde mucho antes y ahora. El Padre y el Hijo se juntaron otra vez en concilio para comenzar a poner por práctica el plan, el misterio que estaba oculto desde eras eternas, desde los siglos eternos, el plan de salvación. El plan de salvación se había establecido antes de la creación de la tierra, porque Cristo es el Cordero muerto desde la fundación del mundo. Y ahora, miren esto. Sin embargo, fue una lucha incluso para el Rey del Universo entregar a su Hijo para que muriera por la raza culpable. Pero Dios, y aquí quiero que pongan esto en sus mentes. Dios, ¿de quién estamos hablando? Del Padre. Dios amó el mundo tanto que ¿qué hizo? Dio a su Hijo. Es común que sintamos mucha proximidad y cercanos a Cristo, ¿no es cierto? Que Él vino, murió por nosotros, pero el libro de Efesios nos viene trayendo que Dios fue el que dio a su Hijo. Y solo quien tiene hijos sabe el dolor que eso significaría. ¿Cuántos padres aquí prefieren entregar un hijo a la muerte que a sí mismos? Nadie. Ningún padre sensato, ningún padre que tiene el Espíritu de Dios en su corazón es capaz de hacerlo. Pero Dios eligió hacerlo por una raza ingrata y desobediente, que no reconoció su sabiduría. Y eso es muy lindo, y ese es el centro del mensaje de Pablo. Oh, qué misterio de redención. El amor de Dios por un mundo que no le amaba. ¿Quién puede conocer la profundidad de ese amor que pasa por encima de toda comprensión? Durante las eras eternas, las mentes inmortales, buscando comprender el misterio de ese amor incomprensible, se maravillarán y adorarán. ¿Ven ustedes que la cuestión del misterio y de la sabiduría están todo el tiempo juntos? Miren las palabras clave. ¿Qué misterio de redención? El amor de Dios. Y ahora viene, ¿quién puede conocer la profundidad? Después dice que las mentes por las eras eternas van a estar buscando comprender este amor que es llamado de incomprensible. Pero el enfoque que quiero dar ahora para entrar más directamente al libro de Efesios es lo que dice el capítulo 1, verso 9, que voy a leer una vez más, del 9 al 10. Él nos dio a conocer el misterio de su voluntad, según su beneplácito. Aquí está hablando del Padre, el cual se había propuesto en sí mismo de reunir todas las cosas en Cristo, en el cumplimiento de los tiempos establecidos, así las que están en los cielos como las que están en la tierra. No está diciendo que va a unir el cielo a la tierra. No es. Está diciendo que va a unir las cosas que están en el cielo y las que están en la tierra. ¿Eso quiere decir que en el cielo hay cosas que no estaban unidas? Exactamente. Ese texto para mí es tremendo. Es uno de los más hermosos que hay. Escuchen. El significado de la muerte de Cristo será comprendido por los santos y los ángeles. Los hombres caídos no tendrían lugar en el paraíso de Dios sin el Cordero inmolado desde la fundación del mundo. Eso está claro. Los ángeles atribuyen honor y gloria a Dios, pues ni siquiera ellos están a salvo, sino contemplando los sufrimientos del Hijo de Dios.
es mediante la eficacia de la cruz que los ángeles del cielo están protegidos contra la apostasía. Sin la cruz no estarían más seguros del mal que los ángeles antes de la caída de Satanás. La perfección angélica fracasó en el cielo. La perfección humana fracasó en el Edén. El plan de salvación, que manifiesta la justicia y el amor de Dios, proporciona una protección eterna contra la rebelión de los mundos no caídos. La muerte de Cristo en la cruz del Calvario es nuestra única esperanza en este mundo y nuestro tema de estudio en el mundo venidero. O sea, ¿por cuánto tiempo necesitaremos estudiar la sabiduría de Dios? Por la eternidad. Y eso Pablo quiere comenzar a presentar aquí en la carta a los Efesios. Pero él lo conduce a lo siguiente. Los ángeles con dudas en el cielo. ¿Qué pasaría si no se resolviera? ¿Qué pasaría a los ángeles? Podemos ver con los que cayeron. Se apartarían de Dios si no se resolvía la situación. Porque hasta ahí Dios era reconocido como justo y sabio, pero entonces surge una duda y tiene que solucionarse. Entonces los ángeles lo necesitan. Los hombres cayeron en pecado. Todos están apartados de Dios. Lo que viene Pablo a decir en la epístola a los Efesios es: ahora todos son uno en Cristo. Todos los ángeles son uno en Cristo. Los hombres son uno en Cristo. Ángeles y hombres son uno en Cristo. Y ahora el libro de los Efesios va trayendo cada vez más y más claridad en este tema. Vamos a ver. En el capítulo 1 vemos que los ángeles y los hombres son unidos por Cristo. Las cosas que están en el cielo son unidas por Cristo. Cuando avanzamos un poco más al capítulo 2, vamos al verso 11. Por tanto, acordaos que en otro tiempo vosotros, los gentiles, en cuanto a la carne, erais llamados incircuncisión por la llamada circuncisión hecha con mano en la carne. O sea, había una separación. ¿Cuál era esa separación? ¿Quién era la circuncisión? ¿Quiénes eran? Los judíos. Los judíos eran la circuncisión. Y los gentiles, que eran los de Éfeso y los demás, incircuncisión. ¿Y qué hacían los judíos con esto? Ellos usaban este argumento para decir que ellos eran superiores. Ellos tenían más de Dios, ellos podrían ser salvos y los otros ya su nombre era pecadores. Así los llamaban. Pablo viene y dice: ahora en Cristo, vamos a leer lo que viene enseguida, verso 14. Él, Cristo, es nuestra paz, que de ambos pueblos hizo uno, derribando la pared intermedia de separación. Entonces, Satanás vino quebrando, trayendo separación, y ahora ¿qué viene haciendo Cristo? Viene por el mismo camino trayendo unidad, que todos se unan otra vez. Y en Cristo, judíos y gentiles son uno. Están juntos. Verso 16. Y mediante la cruz reconciliar con Dios a ambos, judíos y gentiles, en un solo cuerpo, matando en ella las enemistades, en su propia carne. ¿Cuáles eran las enemistades en este caso? Las leyes judías, la circuncisión, la sangre que creían que venían de descendencia de Abraham y ahora eran hijos de Dios más que los demás. Y ahora Cristo viene y dice: los hijos de Abraham son aquellos que hacen las obras de Abraham. Son aquellos que hacen lo que Abraham haría, que tienen la fe de Abraham. Y entonces en eso él quiebra la barrera de separación, la pared. Y él sigue diciendo, verso 18, porque por medio de él, los unos y los otros tenemos entrada por un mismo espíritu al Padre. Y verso 19 dice, ciudadanos de los santos y miembros de la familia de Dios. Miren cómo es lindo esto. La familia que vivimos aquí es solamente un ejemplo. A veces pensamos que todo es un símbolo de la familia. No, la familia es un símbolo de las cosas de Dios. La familia simboliza lo que Dios quiere que seamos en el cielo. Y yo pregunto, hermano, para nuestra reflexión, ¿te gustaría que en el cielo fuera como es en tu familia? Yo creo que es una pregunta que debemos hacernos todos los días si queremos vivir un día en el cielo. Por lo menos debemos ser nosotros, cada uno individual, aquel que haga el hogar un lugar parecido al cielo. Que sea tú el que comiences con eso. En el capítulo 3,
Pablo sigue hablando de los judíos y gentiles y del misterio. En el capítulo 4, Pablo entra en un otro grupo. Pablo ahora va mencionando varios grupos que necesitan estar unidos a través de Cristo. Capítulo 4, verso 3. Procurando mantener la unidad del Espíritu, el vínculo de la paz, un solo cuerpo y un solo Espíritu, como fuisteis también llamados en una misma esperanza de vuestra vocación. Un solo Señor, una sola fe, un solo bautismo, un solo Dios y Padre de todos, el cual es sobre todos y por todos y en todos. Pero a cada uno de nosotros fue dada la gracia conforme a la medida del don de Cristo. Y ahora él comienza a hablar de los dones que son dados. ¿Y dónde Dios derrama sus dones? ¿Sobre quiénes? Sobre su iglesia. Dios envía sus dones a los miembros de su iglesia. Y ahora Pablo viene y dice, ¿cómo es posible que en una misma iglesia, donde todos tienen un mismo Salvador, donde todos tienen acceso a Dios por un mismo Espíritu, tienen una misma palabra de Dios, ¿cómo es posible que no haya unión? ¿Cómo es posible que haya divergencia donde todos creen que van a llegar al cielo de la misma manera? Dios da muchos dones y es posible que en esta iglesia había pelea por los tipos de dones. Uno creyendo que su don era superior al del otro. Entonces, si yo predico, bien, el hermano que solo canta no hace bien así la obra de Dios tanto como yo lo hago. ¿No es cierto? El hermano que canta va a decir, bien, el hermano que recoge las ofrendas no hace la obra de Dios como yo la hago, porque yo canto, yo hago un poco más. Y el que recoge las ofrendas dice, bien, el que limpia el salón después del culto, solo está limpiando, puede limpiar cualquier parte. Pablo está diciendo que todos los dones fueron dados por el mismo Espíritu, el mismo Dios. Por lo tanto, no hay ninguna diferencia entre el predicador y el que limpia el baño. Y así debe ser en la iglesia de Dios y en el pueblo de Dios en cualquier parte. No es posible que haya divergencias y especialmente, hermanos, eso yo creo que Dios odia eso con todo su corazón. Cuando uno cree que es más importante que otro. Cuando yo llego a pensar que yo merezco algo más que otro, yo soy incapaz de reconocer el sacrificio de Cristo. El sacrificio de Cristo solo es plenamente reconocido por aquellos que saben que no merecen nada. Por aquellos que reconocen que si tienen algo es porque Dios les dio y no porque ellos lo desarrollaron. Todo lo que tenemos Dios nos dio, todo lo que somos Dios nos ha otorgado, pero con una función. ¿Cuál? Servir a los demás. Es así que mostramos nuestro cristianismo. El servicio no es guardando, yo entiendo la importancia de observar las cuestiones de la ley de Dios, entiendo, pero ¿cuál es el fin de esta ley? El amor. ¿Y cómo se demuestra amor? Muchos quieren demostrar amor por excesos en la reforma por salud como si fueran más importantes o mejores que los que no lo hacen. Pero, ¿cómo yo veo al otro a través de mi reforma por salud? Esa es la cuestión. Entre otras cosas, ¿no es cierto? El propósito de Dios es que haya unidad en su iglesia y que los dones se complementen, nunca que se choquen. Ese es el llamado de Dios para su iglesia. Entonces, primero, el misterio de Dios une cielo y une tierra. También une el cielo y la tierra. Y ahora une también los judíos y los gentiles. Y una vez más, ¿qué une ahora el misterio? A los creyentes, a la iglesia. Dentro de la iglesia de Dios debe haber unidad de la misma manera que hay en el cielo y también como Jesús quiso que fuera entre judíos y gentiles. Y ahora sigamos un poquito más porque tenemos más ejemplos. Capítulo 5. Muchas veces, hermanos, creemos que el problema de la iglesia está en el liderazgo. Y puede ser que hayan problemas. Muchas veces pensamos que el problema del mundo está en sus líderes, que el problema está en aquellos que eligen tal y tal cosa que no es de la voluntad de Dios. Pero lo que Pablo va haciendo, no sé si se dan cuenta, el cielo, Dios unió el cielo. ¿Cuál es el tamaño del cielo? Inmenso. ¿Cuán cerca está de ti? No tan cerca, ¿no es cierto? Dios unió también la tierra. Estamos más cerca, pero aún es muy grande.
Dios unió judíos y gentiles, o sea, todos aquellos que creen en Él. Está un poco más cerca. Dios une la iglesia, quiere que la iglesia esté unida. Estamos más cerca, ahora estamos ya dentro de la iglesia. Pero ahora entonces Dios dice, la raíz de todo está más allá de eso todavía. Para que haya unidad en la iglesia, es necesario que haya unidad en la familia. Capítulo 5. Verso 1. Sed pues imitadores de Dios, como hijos amados, y andad en amor como también Cristo nos amó y se entregó a sí mismo por nosotros, ofrenda y sacrificio a Dios en olor fragrante. Primer principio, la capacidad de entregarse unos por otros. Y entonces Pablo viene hablando de eso y al fin él llega aún más al cierne, porque la familia puede ser compuesta por padres, hijos, mamás, de pronto alguien más que viva ahí. Y entonces viene Pablo y dice en el capítulo 5, verso 21, someteos unos a otros en el temor de Dios. ¿Se acuerdan lo que dijo Silverino ahorita poco? ¿Cuál es la manera de resolver las situaciones en el plan de Dios? Someteos unos a los otros en amor. Y entonces viene el verso 22, las casadas estén sujetas a sus propios maridos como al Señor. Porque el marido es la cabeza de la mujer, así como Cristo es la cabeza de la iglesia, la cual es su cuerpo y Él es su Salvador. Así que, como la iglesia está sujeta a Cristo, así también las casadas estén sujetas a sus maridos en todo. Y él sigue diciendo, maridos, amad a vuestras mujeres, así como Cristo amó la iglesia y se entregó a sí mismo por ella, para santificarla, habiéndola purificado en el lavamiento del agua por la palabra, a fin de presentársela a sí mismo una iglesia gloriosa, que no tuviera mancha ni arruga ni cosa semejante. Así también los maridos deben amar a sus mujeres como a sus mismos cuerpos. Entonces él sigue, ¿no es cierto? Él va a seguir, capítulo 6 ahora, que dice, hijos, obedeced en el Señor a vuestros padres, porque esto es justo. Honra a tu padre y tu madre, para que te vaya bien y se larga tu vida sobre la tierra. Y ahora capítulo 4. Vosotros padres, no provoquéis la ira a vuestros hijos, sino creadlos en la disciplina y admonestación del Señor. Después llegan hasta aquellos que están bajo nosotros en liderazgo en el trabajo. Y él dice, esclavos, obedeced a vuestros amos terrenales. Como, verso 6, sirviendo no al ojo, como los que quieren agradar a los hombres, sino como siervos de Cristo, de corazón, haciendo la voluntad de Dios. Y verso 9, vosotros amos, haced con ellos lo mismo, dejando las amenazas. Hermanos, ¿de dónde viene el cambio necesario en el mundo y en la iglesia? La familia, pero ahora yo creo que ya fuimos más allá de la familia. ¿De quién depende? De mí. Cada quien aquí puede ser un padre, o una madre, o un esposo, una esposa, un hijo, o un siervo, o un señor. Y Pablo aquí trae consejos a cada uno. Y vamos a revisar estos consejos con un poquito más de... Vamos a detenernos un poquito ahí. Antes de avanzar directamente, quiero que pongamos la mente en el capítulo 3 de Génesis. En el plan original de Dios, antes del pecado, hombre y mujer tenían diferentes funciones, ¿ok? Pero no había una posición como si alguien fuera mayor o otro menor. Era una posición de igualdad donde cada uno tenía su papel. Después del pecado, ¿qué trae el pecado? Separación, desunión. Y la única manera por la cual podría haber unión después del pecado era que alguien se sometiera. Eso está escrito en Patriarcas y Profetas. Miren lo que dice. El Señor dijo, tu deseo será para tu marido y él te gobernará. En la creación, Dios hizo a Eva igual a Adán. Si hubiera permanecido obediente a Dios en armonía con su gran ley de amor, si hubieran permanecido, siempre habrían estado en armonía el uno con el otro. Pero el pecado había traído discordia y ahora su unión podía mantenerse y preservarse, la armonía, solo mediante la sumisión o de uno o del otro. Eva fue la primera en transgredir y había caído en la tentación al alejarse de su compañero.
en contra de la instrucción divina. Fue a petición suya que Adán pecó y ahora estaba bajo la sumisión de su marido. Hermanos, aunque parezca una maldición, ¿ustedes saben cuál es el resultado del pecado? ¿Cuál es la paga del pecado? El resultado, la muerte. Dios no envía nada a nosotros. Piensen bien, tú pecaste, merecías la muerte, pero si Dios no te mató, ¿qué significan las dificultades que te envía? ¿Para qué son? No son castigos, ¿me entienden? Las dificultades que surgieron después del pecado son las únicas maneras por las cuales vamos a aprender a no adaptarse a este mundo, pero sí querer salir de este mundo. Solo sometiéndonos a eso es que restauraremos el plan de Dios en nuestra familia. El pecado siempre traerá desunión y la única manera de traer paz es la sumisión de una de las partes. Nosotros vamos a hablar en mis dos siguientes charlas acerca de cómo cumplir esto de manera más detallada en la vida del hombre y de la mujer. Pero vamos a avanzar ahora sí, en Efesios. Las casadas estén sujetas a sus propios maridos como al Señor. Una pregunta. Esposos, aunque yo leí de las esposas, quiero preguntar a los esposos. ¿Un hombre debe amar a su esposa incondicionalmente? Sí. ¿Tienen dudas? Hasta las mujeres parece que están con duda. ¿Deben los hombres amar a sus esposas incondicionalmente, sí o no? Una descripción mejor de este sí es cómo Cristo amó la iglesia. ¿Qué condiciones puso Cristo para amar a la iglesia? ¿Qué exigió? Mira, si la iglesia hace esto, la voy a amar. Yo solo hago eso si hace eso. Pero si la iglesia se está portando como Babilonia, ¿qué hace Dios? ¿La deja? Igual la ama. Hermanos, si tu esposa te está portando, me entiendan el exagero, como una Jezabel. ¿Me entienden qué quiero decir? Jezabel es un símbolo de la iglesia que no es la iglesia de Dios. Pero aún así el marido no tiene autoridad de cambiar su amor por ella. Si ustedes estudian la historia de Oseas, van a ver un ejemplo de Dios dijo, eso es lo que yo estoy pasando. Mi esposa se porta como una ramera y yo la sigo amando. Eso he hecho con Israel. Esa ha sido mi actitud. Y ese es el llamado, esposos, amar a sus esposas como la iglesia. Pero no dice cuando se porten bien. No añade nada. Es incondicional como el amor de Cristo por la iglesia. ¿Bien? Ahora sí, hermanas. La sumisión, la sujeción, el respeto, porque en portugués aparece también esta palabra, a los maridos es incondicional. Debe haber respeto incondicional, sujeción incondicional. Si tienen dudas, miren, como al Señor. Así como no hay resalva, no hay nada añadido en cuanto a la esposa, mira, si la esposa se porta como la iglesia pura de Apocalipsis 12, entonces si la ames. Así no dice, si el hombre se porta como el Señor, lo ames. No, dice, ames a tu esposo como al Señor. No dice, ama a tu esposo si él se porta como el Señor. ¿Ven la diferencia? El llamado es incondicional para las dos partes. Yo creo que las esposas muchas veces quedan impresionadas con eso porque parece que es más fácil amar que respetar, ¿no es cierto? ¿No parece ser más fácil amar que someter? Vamos a ver en las otras charlas que en realidad la tendencia de la mujer es amar y la tendencia del hombre es respetar. Pero quiero que aprendamos todos a hablar en el lenguaje del otro, ¿no es cierto? Ese es el llamado de Pablo. Lo que está diciendo es, casadas sujétense a sus maridos como al Señor. ¿Y por qué creen que dice eso? ¿Porque Dios quiere que las mujeres sean humilladas? Hermanos, vamos a aprender que las herramientas que la mujer tiene para alcanzar el amor que tanto anhela en su marido está en esta orden. De aquí viene el poder de la mujer. Como dijo Silverino, el hombre no tiene tendencia a amar una mujer llena de capacidad propia. Una mujer que no necesita a nadie y no quiere ayuda de nadie, los hombres la temen a esa mujer, la mujer es la verdad. Pero si una mujer se porta como la mujer de Proverbio, como esta mujer, como Abigail, el hombre va a tener entonces
mayor deseo de cuidarla como la iglesia. Y hombres, si la mujer no se está portando como la iglesia pura de Dios, por lo contrario, es rebelde como Israel era en el desierto, no comprende tantas veces que dices algo o no te comprende de pronto, la manera de que alcance su respeto es haciendo lo que está escrito aquí, amándola incondicionalmente, no poniendo condiciones para tratarla bien, nunca airándose. ¿Cuántas veces Cristo, creen ustedes, que se portaría de manera airada con su esposa? Las reprensiones, los reproches de Cristo cuando estaba en la tierra nunca fueron hechos con ira. ¿Cómo eran hechos? Con lágrimas. ¿Cuántos hombres aquí se sujetan a llorar delante de su esposa? Yo voy a ser sincero, yo soy un hombre un poco duro en este aspecto. Yo no lloro con facilidad. No estoy diciendo que debemos de llorar, pero debemos de estar y demostrar confianza y apertura a la esposa, demostrar que también somos de carne y hueso, porque a veces el hombre quiere no caer de su papel como el líder, entonces ¿qué hace? Es duro, es ignorante y omiso, ¿no es cierto? Pero este no es el llamado de Dios, hermanos. Espero que comparezcan las siguientes reuniones porque vamos a hablar en detalles cómo la mujer puede respetar a su esposo, porque uno lee eso y piensa, bien, ya sé, pero eso no es sencillo, ¿no es cierto? ¿O creen todas las mujeres que saben cómo es la manera de sujetarse? ¿O creen todos los hombres que saben amar perfectamente a sus esposas? Hermanos, la verdad es que muchas veces no sabemos cómo hacerlo. Es interesante que en un cierto momento de la vida de Cristo vinieron los judíos y preguntaron, los fariseos, Señor, ¿puede el hombre dejar su esposa por cualquier razón? ¿Se acuerdan? ¿Qué dijo Jesús? Antes de decir eso, él dijo, ¿no habéis leído que en el principio hombre y mujer los hizo? ¿Qué quiere decir eso? Por el hecho de que sean hombre y mujer, son diferentes. Por el hecho de que sean diferentes, siempre va a haber cualquier motivo para separarse. O sea, no es por cualquier motivo. Más bien, como dice Pedro, hay que haber discernimiento en la relación. El hombre tiene que lidiar con su mujer con sabiduría. Y de igual manera, como Abigail, la mujer debe tener sabiduría a lidiar con el hombre. Y este es el llamado de Dios para la restauración familiar. Pero hermanos, para que el hombre aprenda a amar a su esposa como Cristo amó la iglesia, y para que la esposa aprenda a someterse a su marido como si fuera Cristo, es sumamente necesario que sepamos o aprendamos a apreciar el misterio de la redención. Y la base de ese misterio es, yo no merezco. La base de cualquier pelea en el matrimonio es, yo merezco. La base de cualquier pelea en la sociedad es, no me están dando lo que merezco. Yo no debo ser tratado así. Me deberían estar tratando así. El hombre en el auto no debería haberme gritado. Y el otro dice, pero tú no deberías estar en el teléfono. Y ahí comienzan todas las peleas. Cuando uno busca lo suyo. Cuando entiendes, hermano, que revisa tu vida pasada en todas las decisiones que tienes. Yo entiendo que a veces Satanás intenta hacernos creer que no. Pero Cristo te ama como eres. Cristo te ama así como eres hoy. Cristo no te salva porque seas bueno. Cristo te salva para hacerte bueno. Él te eligió mientras eras como estás. Y hoy quiere paso a paso hacerte purificar, así como está diciendo aquí. Cristo amó la iglesia y la purificó a través de su palabra. Esa es la raíz de la cuestión. No merecemos nada. Si no comprendemos eso, nunca seremos capaces de vivir en unidad. La unidad cristiana. El llamado de Pablo entonces a los creyentes es que reconozcan el misterio de la salvación. Nadie podría pagar el pecado, Dios mismo lo pagó. Y entonces el misterio de la encarnación de un Dios santo en carne pecaminosa, el misterio del perdón libre, el misterio de la humillación, el misterio de la reconciliación, el misterio del amor de Dios por un mundo que no le amó, es el misterio de la unidad. Porque que las cosas se unan donde hay pecado, es un misterio.
pero que ese misterio se cumpla en las vidas de cada uno de nosotros que aquí estamos, en esta iglesia, en las iglesias de cada quien y especialmente en las familias. Hermanos, nunca aprenderemos a amar y a respetar como Dios requiere si no entendemos que todo lo que tenemos es por gracia y que nada debe Dios a nosotros. Lo hace por amor. Y así amemos a los demás. Muchas gracias, hermanos, por escucharme con paciencia. Que Dios les bendiga y que nos dé un feliz restante de congreso.